Hola, hola. Les comparto mi pantalla. Hola, mi nombre es Héctor Alvarado y soy maestro de la Universidad en Medicina en Iztacala. Y el día de hoy vamos a ver este video y vamos a hablar de las vías espinocerebelosas. Y primero, antes de ver el video, te voy a hablar de su función. Su función es reconocer la propiocepción y este tipo de propiocepción la llamamos propiocepción no consciente. Entonces tenemos que aclarar esto de propiocepción primero y ver que la propiocepción me va a ayudar a reconocer todas las partes de mi cuerpo con respecto al espacio. Entonces, yo tengo aquí mi mano, la tengo cerrada o la tengo abierta. Entonces, yo tengo que reconocer cómo está mi cuerpo con respecto al espacio. Si yo no sé cómo está mi cuerpo con respecto al espacio, entonces yo no puedo realizar los movimientos en forma adecuada. Entonces, eso es lo que sería propiocepción, que reconozca, por ejemplo, en qué posición están mis piernas, mis manos, mis brazos, etcétera, y entonces yo puedo realizar los movimientos en forma adecuada. Y luego dice propiocepción no consciente. ¿Qué significa esto? Que no va a llegar a la corteza cerebral. Entonces, como no llega a la corteza cerebral, no te vas a dar cuenta de esta información. Y como su nombre lo está diciendo, va a llegar hacia cerebelo. Y recuerda que cerebelo nos ayuda para realizar algunos movimientos, nos ayuda para mantener el equilibrio. Entonces, toda esta información que se manda al cerebelo, pues le ayuda a hacer sus funciones que tiene que hacer el cerebelo. Por eso se le llama esto propiocepción no consciente. ¿Acuerda? No va a llegar a la corteza cerebral, va a llegar al cerebelo. Ahora, vamos a empezar con los receptores que tiene esta vía y va a ser el uso muscular y los receptores articulares. Vamos a ver que el uso muscular, aquí te estoy presentando un esquema para que tú veas aquí el uso muscular y vamos a encontrar varios usos musculares en los músculos, el músculo, sobre todo músculo estriado, que estamos ahorita analizando esto. Y aquí puedes ver cómo está formado el uso muscular. Puedes apreciar que afuera del uso muscular voy a encontrar unas fibras musculares, que entonces este tipo de fibras las voy a llamar fibras extrafusales, están por afuera del uso muscular. Y tengo otro tipo de fibras que estas sí son propiamente del uso muscular, que son las fibras intrafusales. Como puedes ver, aquí en las fibras intrafusales están conectadas con una fibra nerviosa, ¿sí? Y entonces esto me va a servir para saber cómo está este músculo, si está contraído o está relajado. Entonces, este va a ser el receptor que vamos a tener en el músculo para la propiocepción que estamos mencionando. Pero también tenemos receptores en las articulaciones. En cada una de las articulaciones tiene receptores y con eso te está indicando en qué posición está todos tus huesos, en qué posición está esa articulación. Entonces, si yo hago la suma de cómo están los músculos, si están contraídos, están relajados, y las articulaciones, en qué posición están, entonces la suma de todo ello me va a decir en qué posición está todo mi cuerpo con respecto al espacio. Ahora, vamos a hablar de las vías espinocerebelosas propiamente y vamos a empezar a ver la espinocerebelosa dorsal. Pero antes de ver la espinocerebelosa dorsal y la ventral, vamos a empezar a ver el material de apoyo que te vamos a utilizar en estas vías. Y vamos a ver en este esquema, primero te estoy representando hacia abajo a la médula espinal. Ahí tienes la médula espinal, en la parte central está la sustancia gris y en la parte periférica tengo la sustancia blanca. Y entonces a mí me interesa en este momento que reconozcas que
La parte lateral de la sustancia blanca se conoce con el nombre de cordón lateral. Después, al siguiente esquema, tengo a la médula oblonga, luego tengo al puente, ¿sí? Y tengo al mesencéfalo. Básicamente, entonces te estoy señalando al tallo cerebral. Y hacia afuera del tallo cerebral tengo al cerebelo. Vamos a recordar que el cerebelo está atrás del tallo cerebral y hacia los lados. Y aquí podemos apreciar hacia los lados los hemisferios cerebelosos. Aquí tengo el izquierdo y acá el derecho. Y en la parte central no alcanzo a ver la parte central del cerebelo. Ese se conoce con el nombre de vérmix. Entonces, acuérdate, el vérmix, que es la parte central, está en la parte posterior de este esquema. No lo voy a poder visualizar. Aquí te pongo en una línea punteada para que tú veas dónde va a quedar el vérmix ahorita que nos apoyemos cuando veamos estas vías. Ahora, esto también es importante. Aquí en este lugar voy a esquematizar al pedúnculo cerebeloso inferior. Acuérdate que el tallo cerebral y el cerebelo están conectados por medio de los pedúnculos. Tengo tres pedúnculos, el inferior, el medio y el superior. Aquí vamos a utilizar el pedúnculo inferior que, como puedes apreciar, viene de la médula oblonga. Y en la parte superior del esquema, aquí vamos a esquematizar al pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, muy importante que recuerdes estos datos de la materia de apoyo para que podamos hacer hincapié en la vía. Ahora, tengo dos vías, la vía espinocerebrosa dorsal y la ventral. Y esta parte de la vía espinocerebrosa ventral es importante que haga hincapié con respecto a este esquema del cerebelo. Aquí te estoy poniendo el cerebelo, lo estamos haciendo en un corte horizontal. La parte anterior va a quedar acá, la parte posterior queda hacia abajo, hacia acá de la porción derecha y acá la porción izquierda. Ahora, recuerda que en las partes laterales del cerebelo tengo a los hemisferios cerebelosos y en la parte central del cerebelo aquí tengo al vértex. Y como comentamos, en la parte anterior del cerebelo estaría el tallo cerebral. Acuérdate, el tallo cerebral son dos estructuras, eh, cerebelo y tallo cerebral son dos estructuras diferentes. Entonces, analizando este corte horizontal, te voy a explicar una parte de la vía espinocerebrosa ventral. Esta vía se sale del tallo cerebral y se dirige a la corteza cerebelosa. Y allí se dobla y se va hacia el lado contrario, atravesando por el vérmix. Y va a llegar a la corteza cerebelosa del lado contrario. Como me interesa que veamos ahorita este detalle que tiene esta vía espinocerebrosa ventral. Entonces, quiero empezar primeramente describiéndote esta vía espinocerebrosa ventral. Y aquí te pongo el trayecto que va a seguir la vía espinocerebrosa ventral y ya puedes identificar los esquemas en el material de apoyo. Acuérdate que siempre te digo que imprimas el material de apoyo si estás estudiando y estás haciendo los esquemas. Entonces, haz este material de apoyo impreso y lo vas a estar siguiendo según sea el video. Bien, entonces dijimos que estas vías, las dos, van a proporcionarnos la información de propiocepción no consciente. Estas vías van a nacer de los segmentos torácicos. O sea, esta T significa segmentos torácicos. O sea, en los segmentos cervicales que tenemos en el cuello, pues no vamos a tener esta vía, no va a haber esta información. Y a partir de T1, T2, T3,
como segmento, vamos a ver que se empieza a formar esta vía hasta el resto de todos los segmentos que tengo en la médula. Ok. Ahora, a partir del receptor que dijimos que era el oso muscular y los articulares, se manda esta información de propiocepción y entonces se dirige esta información hacia la médula espinal y entonces se va hacia la parte posterior de la médula espinal. Y como ves, se está llegando hacia la asta posterior. Allí en la asta posterior va a llegar y va a realizar sinapsis y va entonces a cambiar de neurona. Acuérdate que cuando cambio de color, aquí estoy indicando que se cambió la neurona. Entonces, tengo ahí una neurona roja y una neurona verde, o sea, son dos neuronas que estoy utilizando ahorita. Puedes apreciar que la segunda neurona que se está utilizando va a cruzarse. Entonces se cruza, o nosotros utilizamos la palabra se decusa, ¿sí? Entonces se decusa y va a llegar al cordón lateral. Acuérdate que dijimos que esta zona era el cordón lateral y específicamente se va a ir a la parte anterior de este cordón. Por eso esta vía se llama espinocerebrosa ventral, o sea, el que va a la parte anterior de este cordón lateral. Ok, ya lo tenemos allí en la sustancia blanca. Y entonces lo que vas a hacer es empezar a subir aquí en la médula oblonga, después en puente y después llega hasta mesencéfalo. O sea, va a todo el tallo cerebral y va a llegar aquí a mesencéfalo, va a llegar a la parte inferior de mesencéfalo y vamos a ver que utilizando el pedúnculo cerebeloso superior, o sea, esto que te estoy esquematizando aquí, es el pedúnculo cerebeloso superior, que son fibras que provienen de mesencéfalo. Entonces, esta fibra va a llegar aquí a cerebelo, pero observa que va hacia la corteza cerebelosa. Allí no va a ser sinapsis, sino se doblan estas fibras y se van a atravesar. Y se van a atravesar por la parte central del cerebelo, que acuérdate, ya dijimos que era el vérmix, por eso aquí te pongo en línea punteada el vérmix, que ya lo mencionamos y va a llegar hasta la corteza cerebelosa del lado contrario. Como puedes apreciar aquí en el resumen de esta vía, tiene una doble decusación, una aquí abajo que es en médula espinal y otra acá arriba que es en vérmix. Entonces te recalco que esta parte es el pedúnculo cerebeloso superior y también te recalco aquí el vérmix, que es la parte central de el cerebelo. Entonces, este es el trayecto de la espina cerebelosa ventral. Y veamos la otra vía. Esta otra vía, que es la vía espinocerebrosa dorsal, su trayecto va a ser mucho más sencillo. Por eso quise empezar con la que es más complicada, que es la ventral. Y esta dorsal también va a llevar información de propiocepción no consciente y también van a ser en los segmentos torácicos. Nada más que ahora te lo voy a esquematizar del lado contrario, ¿sí? Para que veas que estas vías nacen tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? Y entonces vamos a ver esta vía a partir de sus receptores, ¿sí? Que dijimos que estaban aquí en todos los segmentos, de los segmentos torácicos hacia abajo. Entonces, estos receptores van a mandar la información también a la médula espinal. Igual que el anterior, va a la parte posterior de la médula espinal y llega a la sustancia gris en la asta posterior. De allí vamos a ver que no se va a cruzar, sino que simplemente se va a salir al cordón lateral. Y observa aquí que está en la parte posterior del cordón lateral, por eso se llama espinocerebelosa dorsal. Y de aquí se va a dirigir hacia
la médula oblonga, a la parte superior de la médula oblonga. Y de aquí va a utilizar al pedúnculo cerebeloso inferior. Esta parte de aquí que te estoy representando es el pedúnculo cerebeloso superior. Y esta vía sí va a llegar a la corteza cerebelosa del mismo lado. O sea, como ves, esta vía no tiene decusación. La anterior sí tenía una doble decusación y esta no tiene decusación. Entonces, este es el trayecto de la vía espinocerebelosa dorsal. Entonces, te recalco que esta parte de aquí es el pedúnculo cerebeloso inferior, que son fibras que son de médula oblonga alta y que van hacia cerebelo. Ahora, vamos a hablar algo acerca de la exploración, ¿sí? Y tenemos aquí un pequeño problema en la exploración. Y te pongo aquí, estas vías se exploran en forma indirecta. El problema es que no llegan a la corteza cerebral y el paciente no se percata de su daño. O sea, como esta información no llegó a nuestra corteza cerebral, si tú le preguntas a un paciente con respecto a esta vía, no te va a poder informar porque esta información llegó hacia cerebelo, entonces no te puede informar. Él dice, la forma que podemos ver su daño es cuando el paciente realiza movimientos y nos vamos a percatar que presenta una incoordinación de ellos. O sea, el paciente lo vamos a explorar en forma indirecta, ¿sí? Y entonces básicamente lo estaremos explorando cuando analicemos las vías motoras. Entonces, como te digo, tenemos ese problema para decir específicamente eh, que hay un daño en estas vías y por qué no llega esta información a la corteza cerebral. Bueno, este es el video. Te dejo de compartir. Espero que te sea útil este video para analizar estas dos vías. Hasta luego.